Aquí nos encontramos una vez más en este espacio de mi diaria reflexión para compartir una historia, a través de la cual vamos a aprender unas varias cosas que serán de mucha utilidad para nuestras vidas. Te invito a escucharla hasta el final, ya sea que puedas hacerlo ahora mismo o puedes dividirla por parte. El asunto es escuchar toda la trama, porque hay varias cosas, varios eventos que se van entremezclando unos con otros, que van a dar un final sumamente interesante. Así que iniciemos. La esposa y la hija abandonaron al hombre con un cáncer terminal, que cobró su vida luego de unos años. Después de muerto, ambas decidieron que era tiempo de ir por la herencia, pero no se esperaban lo que encontraron. El aire en la casa de Tomás siempre había tenido un peso particular. Las sombras de los recuerdos se adherían a los muebles y a las paredes, testigos mudos de una vida que se desplegaba en capítulos de amor, enfermedad y abandono. Tomás había sido un hombre de principios simples, cuya felicidad se encontraba en las pequeñas rutinas cotidianas y en el amor que ingenuamente creía imputable. En cambio, Lisa, su esposa, era una figura imponente, cuya presencia llenaba cada rincón. Con una mezcla de admiración y cautela, había moldeado su mundo con la precisión de un escultor. Cada decisión, cada movimiento, estaba calculado para su propio beneficio. Natalie, su hija única, era su obra maestra, educada en el mismo molde de ambición y pragmatismo, aunque con una chispa de curiosidad y suavidad que a menudo chocaba con el modelo materno. La decisión de abandonar a Tomás no había sido difícil para Elisa. Su enfermedad terminal era un lastre, un impedimento para la vida que ella deseaba llevar. Natalie, atrapada en la dinámica de su relación con Elisa, siguió el ejemplo, aunque no sin una secreta reserva de dudas y remordimientos. Ahora, años después de la noticia de la muerte de Tomás, una inesperada situación las había llevado de vuelta a la casa que una vez habían llamado hogar. Ellas deseaban reclamar la herencia que Tomás había dejado, pero dicha fortuna no sería tan fácil de reclamar, ya que Tomás había dejado instrucciones específicas en un testamento que era más como un camino hacia la redención que un documento legal. La primera parte de la herencia era una carta dirigida a ambas, en que les indicaba visitar ciertas personas y lugares que habían sido importantes en la vida de Tomás. Solo completando estas tareas podrían tener la oportunidad de obtener la fortuna. Mientras tanto, un pariente lejano de Tomás, un primo que había estado al tanto de la situación, había iniciado acciones legales contra Elisa, alegando negligencia, crueldad y abandono. El suspenso de la historia ya no solo era la búsqueda de la herencia, sino también en la lucha por limpiar su nombre y enfrentar las consecuencias de sus actos pasados. Ahí estaba Elisa, con la carta entre sus dedos. El papel crujía como un presagio al desdoblarse. Las palabras de Tomás, aunque ya no estuviera, resonaban con una claridad que traspasaba el tiempo y la ausencia. No había rastro de amargura, solo la serenidad de un hombre que había aceptado su destino. La primera tarea las llevó a un pequeño jardín comunitario en las afueras de la ciudad. Era un proyecto que Tomás había iniciado durante sus últimos años. Él había encontrado consuelo en la tierra, con el ciclo de la vida que se manifestaba en las plantas que cuidaba. El jardín florecía, un legado vivo de su pasión y cuidado. Mientras Elisa y Natalie caminaban entre los surcos y las plantas, eran observadas con recelo por los trabajadores del jardín. Habían susurros, miradas furtivas que Elisa no se esperaba. Ella siempre había estado acostumbrada a controlar la narrativa de su vida, y ahora se encontraba en esta incómoda posición de juicio y silencio. Por otro lado, Natalie sentía el peso de cada mirada como un recordatorio de su abandono a su padre y la curiosidad que siempre había guardado, que se entremezclaban con el remordimiento, preguntándose cuántas de estas personas habían ofrecido ayuda a su padre, el consuelo que ella misma no le dio. No tardó mucho tiempo en acercarse a ellas una mujer de edad avanzada, con las manos aún marcadas por la tierra del jardín. Se presentó como Miriam, una amiga cercana a Tomás en sus últimos días.
Ella habló de él con cariño, de sus luchas y esperanzas y de cómo nunca perdió la fe en que su familia de alguna manera encontraría el camino de regreso a él. La segunda tarea era visitar una pequeña librería en el corazón de la ciudad. Tomás había pasado incontables horas allí, perdido en historias que quizás le permitían vivir vidas que su enfermedad le negaba. La librería era un refugio de santuario de papel y tinta donde había tenido lecturas y debates con otras personas. Mientras estaban dentro de la biblioteca, Elisa y Natalie descubrieron la colección de Tomás llena de libros que él había donado, cada una con nota escrita a mano en sus reflexiones, chistes y confesiones. Natalie tomó uno al azar, abriéndolo por una página marcada. La nota dentro decía: aquellos que buscan respuestas a menudo las encuentran en los lugares más inesperados que ellos no conocían. Estas palabras parecían estar hablando directamente a ella y a su madre por esta situación. Mientras tanto, la amenaza legal se cernía sobre ellas. El primo de Tomás, armado con abogados y una moral indignada, estaba dispuesto a arrastrar el nombre de Elisa por el lodo, y no solo por justicia, sino también como un recordatorio público de que las acciones tienen consecuencias. Elisa y Natalie se encontraban en una encrucijada, el pasado y el presente convergiendo en un punto donde cada paso que daban las acercaba más a la redención o al abismo. El proceso de la herencia se estaba convirtiendo en algo más que un simple trámite legal. Era un peregrinaje forzado hacia la introspección y el posible perdón. La tercera tarea las llevó a un vecindario modesto, un cambio marcado del entorno opulento al que Elisa había aspirado. Aquí, en una casa de ladrillos desgastados por el tiempo, vivía el mejor amigo de Tomás, un hombre llamado Luis, que había sido su confidente y apoyo en los días más oscuros, después de que Elisa y Natalie lo abandonaran. Luis las recibió con una mezcla de sorpresa y escepticismo. La sala de estar estaba repleta de fotografías en las que Tomás aparecía sonriente, y vieron una sombra de la figura demacrada por la enfermedad que ellas muy bien recordaban. Luis contó historias de su amistad con Tomás, cómo él había enfrentado su enfermedad con una dignidad que iba más allá del dolor y la desesperación. Habló de la soledad de Tomás, pero también de su fuerza, de cómo había aprendido a vivir plenamente a pesar de la traición que Elisa y Natalie le habían hecho. Elisa, confrontada con la vida de Tomás fuera de su influencia, comenzaba a ver la magnitud de su error. Había subestimado su resistencia, su capacidad para encontrar la felicidad incluso en su ausencia. Natalie observaba las fotografías. Los ojos brillaban con una mezcla de admiración y tristeza. Había un padre allí que ella apenas había conocido, uno que sonreía a pesar de todo lo que había padecido, debido a su enfermedad y por la profunda soledad y abandono en la cual ellas lo sumergieron. La cuarta tarea las obligó a confrontarse con la imagen reflejada en los ojos de aquellos a quienes Tomás había ayudado. Fue una visita a un centro de apoyo para pacientes con cáncer, donde Tomás había sido voluntario. Las historias que escucharon allí no eran solo de gratis. Estas historias tenían una base de cosas reales. Tomás había utilizado su experiencia para guiar a otros a través de sus propias luchas, compartiendo su dolor y su esperanza de una manera que dejaba una marca indeleble en sus vidas. Cada relato obligaba a Elisa y a Natalie a ver la diferencia entre la vida que habían elegido y la vida que Tomás había construido a partir de su sufrimiento. Elisa, que acostumbraba a ser la autora de su propio destino, ahora se encontraba como un personaje secundario en la historia de otra persona, una historia de valor y compasión. Mientras tanto, el desafío legal se intensificaba, mientras el primo de Tomás, con un sentido de justicia vengativa, organizaba una campaña que pintaba a Elisa como una figura fría y desalmada. Elisa, acostumbrada a ser vista con respeto o al menos envidia, se encontraba ahora en un centro de una narrativa de codicia y abandono. Para Natalie, cada encuentro con el legado de su padre era un golpe a la imagen idealizada de su madre. Ahora ella comenzaba a cuestionar
no solo las decisiones del pasado, sino también las lecciones que había internalizado a través de la niebla de la vergüenza y el arrepentimiento. Ella comenzaba a formarse una nueva comprensión de la vida, una que valoraba las conexiones humanas por encima de las posesiones materiales. La penúltima tarea las llevó de vuelta a la naturaleza, a un sendero por el que Tomás solía caminar, reflexionando sobre la vida y su inminente final. Elisa y Natalie caminaron en silencio. El sonido de sus pasos hacía ecos en el bosque que las rodeaba. La belleza del lugar era abrumadora. Y el camino terminaba en un claro, donde un banco solitario miraba hacia el horizonte. Allí, grabada en una placa en el respaldo del banco, había una cita de Tomás que decía: «El valor de una vida no se mide por el tiempo que dura, sino por las huellas que deja en los demás». Era allí donde la historia de Tomás se encontraba con la de Elisa y Natalie en un cruce entre el pasado y el futuro, justo ahí, en este banco bajo la sombra de los árboles que Tomás tanto había admirado. Elisa y Natalie se permitieron un momento de vulnerabilidad. El paisaje ante ellas era un lienzo de colores vivos, un verdadero testamento a la belleza que persiste más allá de la presencia humana. En ese tipo de belleza que Tomás había aprendido a apreciar, la que había intentado enseñarles a través de sus acciones y ahora a través de su ausencia. Y por fin llegó la última encomienda, la última tarea. Era simple, pero la más difícil de todas, y era perdonarse a sí mismas. Tomás no había dejado instrucciones para esto, tampoco ningún mapa ni dirección. Era un viaje que tenían que emprender solas, una reflexión interna, con la posibilidad de redención. Elisa, que siempre había visto la vulnerabilidad como una debilidad, se encontró en ese banco con una claridad desgarradora. Ella había construido de sí misma una mujer inquebrantable que comenzaba a fracturarse. Ya las acciones legales en su contra, lejos de ser un ataque a su persona, era la manifestación de un juicio que ella bien sabía que lo merecía. Mientras tanto, Natalie, con los ojos húmedos, se enfrentaba a la comprensión de que la figura materna, la que había admirado y emulado, estaba lejos de ser perfecta. La influencia de su madre, una vez correcta y buena, ahora se veía eclipsada por la quietud y la sabiduría que su padre había dejado como legado. Mientras tanto, el primo de Tomás continuaba su cruzada, pero la batalla legal había tomado un giro inesperado a medida que la historia de Tomás se hacía pública y con ella la narrativa de Elisa y Natalie, regresando a su vida solo tras su muerte. La opinión pública comenzó a volverse contra ellas. Elisa, que había manejado su imagen con tanto cuidado, se encontraba ahora en un terreno desconocido. El viaje a través de las tareas de Tomás había comenzado como una búsqueda de riqueza material, pero se estaba transformando en una búsqueda de algo mucho más valioso. Las riquezas que Tomás había dejado no estaban en cuentas bancarias ni en objetos de valor, sino en las lecciones de vida que ahora a regañadientes estaban aprendiendo. El proceso de la herencia, que parecía estar cerca de su cumplimiento, había revelado su verdadera naturaleza. No era una transferencia de riqueza, sino una transferencia de sabiduría. La verdadera herencia de Tomás era la oportunidad para que Elisa y Natalie aprendieran y cambiaran. El enfrentamiento legal alcanzó su clímax en una sala de tribunal donde las vidas de Elisa y Natalie se expondrían ante la ley. Pero la verdadera batalla se estaba librando dentro de ellas, una lucha entre el reconocimiento de sus errores. En su defensa, Elisa se presentó no con la arrogancia de antaños, sino con una compostura marcada por la introspección. Natalie, a su lado, parecía haber envejecido años en los meses transcurridos. El primo de Tomás, David, presentó su caso con fervor. Su argumento se centraba en la moralidad o la falta de Elisa en sus malas acciones. Utilizó cada detalle de las tareas que Tomás había dejado para pintar un cuadro de redención que argumentaba que Elisa y Natalie no merecían. Sin embargo, la evidencia era en su mayoría circunstancial, basada en normas sociales, mas no leyes concretas. Finalmente, el veredicto fue promulgado y este fue más una lección moral que una penalización legal.
El juez reconoció que no podía privar a Elisa y Natalie de la herencia por motivos éticos, pero su fallo estaba impregnado por la profunda decepción en sus acciones. La herencia se les concedería, pero bajo la sombra del desprecio público. Elisa y Natalie salieron del tribunal sintiendo que el peso del juicio era más abrumador que cualquier condena legal. La herencia de Tomás, ahora en sus manos, se sentía como un recordatorio constante de su codicia y la ausencia de amor verdadero en sus acciones pasadas. La última parte de la herencia de valores que Tomás les dejó las llevó a su tumba, un sitio modesto pero cuidado con esmero. Allí Elisa y Natalie se enfrentaron a la realidad final de su pérdida. No había más tareas, no había más lecciones escritas, solo el silencio y el final definitivo de la historia. Elisa, con sorpresa incluso para su hija, murmuró disculpas al viento, palabras que sabía que no podían cambiar el pasado, pero que al menos ofrecían un mínimo consuelo. Natalie, por su parte, se prometió a sí misma que la memoria de su padre viviría a través de mejores acciones, a través de una vida vivida con los valores que él había encarnado. En los meses que siguieron, la herencia de Tomás no se tradujo en lujos ni en una vida de facilidad para Elisa y Natalie. La vida había sido implacable y el legado de su comportamiento seguía manchando su día a día. Elisa encontró que su nombre, que una vez había abierto puertas, ahora las cerraba, y distanciándose de la sombra de su madre, comenzó a forjar un nuevo camino, uno marcado por la empatía y la búsqueda de redención. La herencia, aunque intacta, permanecía en gran parte sin gastar. Ella y su madre sintieron y entendieron que no había placer en los frutos de una herencia tan amargamente ganada. En cambio, comenzaron a usarla para apoyar las causas que Tomás había valorado más. Y todo eso en un claro intento de honrar su memoria de una manera que nunca habían hecho en su vida. Así los meses pasaron, y la herencia de Tomás se convirtió en un fondo para aquellos en gran necesidad, en un acto de contrición público de Elisa y Natalie. Pero la redención no llegaba solo con buenas obras. A veces la justicia exige un precio más personal. La condena social que Elisa había enfrentado se transformó en una acusación más tangible, ya que surgieron pruebas documentadas de negligencia y fraude, maniobras financieras que ella había orquestado durante los días más oscuros de la enfermedad de Tomás. La ironía era cruda, porque mientras buscaba la herencia de Tomás, su propio pasado venía a reclamarla. El juicio fue un espectáculo mediático, un circo que desenterró cada uno de sus hilos expuestos a la luz del día. Natalie, que había comenzado a reconstruir su vida, se vio arrastrada de nuevo al caos, pero esta vez estaba en el banquillo de los testigos no como cómplice, sino como testigo de la fiscalía. Las pruebas eran irrefutables. Ahora Elisa, vestida no con la alta costura a la que estaba acostumbrada, sino con el gris apagado de los acusados, escuchó su sentencia con un rostro en el que se veía apagada y destruida. La noticia de la condena de Elisa corrió como reguero de pólvora. Algunos sintieron pena, otros satisfacción, pero muchos percibieron la tragedia de una vida que se descarriló por la ambición y la falta de empatía. Natalie, libre de las garras legales, pero no de la culpa, continuó su trabajo en el centro, honrando a su padre de una manera que nunca pudo en vida. La sombra de su madre, sin embargo, era un recordatorio constante de que cada día le ofrecía una nueva lección para seguir el camino correcto y no caer en sus errores y pecados del pasado. El legado de Tomás vivió en las vidas que tocó en el jardín, continúa creciendo en la librería donde sus libros aún inspiran a otros, y mientras Elisa contaba los días detrás de los barrotes, el valor de lo que había perdido se hacía más claro. No era la libertad lo que más añoraba, sino el amor y la confianza de aquellos a quienes había fallado. La última lección de Tomás fue después de todo una enseñanza sobre consecuencias, una enseñanza que aunque Elisa había intentado evadir, finalmente la encontró con una fuerza ineludible. Estaba más que claro que su final no fue un final feliz, pero sí una fuerte advertencia de que los actos de crueldad y avaricia, por más que se oculten, eventualmente cobran su precio. Bueno, ¿qué te ha parecido esta historia?
No voy a comentar absolutamente nada en este momento, pero sí me gustaría interactuar contigo en la caja de los comentarios. Ahí vamos a compartir impresiones y a debatir algunas ideas sobre este relato. Si te ha gustado esta historia, compártela y sigue este canal. Dios te bendiga.